Buenísimo, Deba a grabar la clase. Bueno, entonces seguimos por acá. Porque hasta acá lo que habíamos hecho era hacer un recorrido histórico. Habíamos visto que la salud tenía varios aspectos sociales, sobre todo desarrollados en Masionis y Plummer, pero no solamente. Porque también estas cosas las hablan en Herlitz y Pieret un poco, ¿sí? Y entonces habíamos llegado acá al modelo médico hegemónico, que básicamente es un modelo histórico, es el resultado de este modelo, el resultado del éxito, entre comillas, podríamos decir que tuvo la medicina científica. Y ese éxito empezó a darse y a consolidarse desde la mitad del siglo XIX para adelante. En esos fines del siglo XIX, principios del XX, que vimos que con el gran crecimiento de las ciudades empezaba a haber a veces más epidemias, más contaminación, cierto tipo de enfermedades asociadas al hacinamiento también de la gente, a la aglomeración de tanta gente junta en las grandes ciudades, en las ciudades industriales. Entonces empieza a cobrar peso el rol de los médicos, que empiezan a indicarle a través de la política ciertas justamente políticas para la población en relación a la salud. Todo eso se llama higienismo. Ese movimiento de médicos que empiezan a volcar su conocimiento específico y los avances científicos que se dan en este campo de la medicina científica, lo empiezan a aplicar para la población en general, desde políticas públicas, ¿sí? No solamente desde el consultorio, desde el hospital, sino que empiezan a tener un peso adentro de las decisiones que toman los gobernantes en general para todo el mundo. Otra cosa así como para que visualicen esto también, en Francia, en un comienzo y después en otras ciudades grandes del mundo, por ejemplo Buenos Aires, se empiezan a hacer grandes bulevares que conectan puntos lejanos de la ciudad. O sea, básicamente grandes avenidas que van a ser anchas, que van a tener árboles en el medio, a los costados, como grandes pulmones de la ciudad. Porque era necesario que haya más oxígeno, que circulase de alguna manera el aire, que no esté todo ahí sofocante y pesado el aire, para evitar enfermedades respiratorias, por ejemplo. Esas son medidas que van perfilando nuevas ciudades. La gente mucho ni se da cuenta de eso, pero cómo está organizada las cuadras, donde hay árboles, la creación de parques en las ciudades, todo eso responde a medidas higienistas en un punto, ¿sí? Pero sobre todo enseñar a los hábitos de limpieza, tanto de la casa como de las personas. Todo eso es una novedad de este tiempo. O sea, que piensen que eso no tiene mucha antigüedad realmente. O sea, 100 años no es nada, como había dicho. Entonces, gracias a esas, y además de que en esta época también surgen muchas vacunas, piensen que incluso los experimentos con la radiación que hace Marie Curie para lo que eventualmente es el combate contra el cáncer,
empiezan a surgir en estas épocas, ¿sí? De fines del siglo XIX, principios del XX, que también va a ser el surgimiento definitivo de la sociología, por otra parte. Bueno, entonces estos avances, sumados a el crecimiento del Estado, con esto de la conversión del Estado en estado de bienestar, en un Estado que se preocupa por los derechos de las personas y sobre todo del acceso a la salud, entonces se expande el sistema de salud y con él también este modelo médico hegemónico. Cuando decimos modelo es que no es algo que uno lo vaya a encontrar abriendo un consultorio, una puerta y ahí está de cuerpo presente el modelo hegemónico. Es un concepto, ¿sí? Entonces, el modelo es algo que es como un molde, ¿sí? De hecho, la palabra modelo y molde vienen del mismo lugar. Que a mí me permite más o menos analizar las prácticas o las organizaciones de las instituciones médicas y ver ahí si se orientan en este sentido, si tienen estas características, ¿sí? O cuántas de estas características tiene. Supongamos el servicio médico del hospital regional. Y se llama hegemónico porque es dominante, porque es el que se impuso sobre otros modelos médicos, ¿sí? Sobre otras formas de atención a la salud, de atención a la enfermedad que existen y que en otros tiempos eran incluso mayoritarias, eran hegemónicas, pero ahora no. Ahora el modelo médico hegemónico es este modelo científico, sobre todo. Esa es una de sus características fundamentales y eso es lo que repasamos la vez pasada. Bueno, no me voy a detener demasiado. Prefiero detenerme acá donde volvemos a ver un poco lo mismo. Esto de que si por un lado es científico, es metódico, de la misma manera podemos decir que es biologicista. Y eso en sí, ¿cuál es el problema? Que biologiza problemas que a veces son simplemente problemas sociales, son problemas de pobreza, de desigualdad, no es un problema biológico. Muchas veces el campo de la psiquiatría tiende a biologizar problemas. Y además lo que hace esta biologización es esencializar los problemas, hacer que, por ejemplo, esto de que ciertas razas tienen ciertos problemas de salud más que otros y es simplemente una explicación biológica racista y no se preguntan que tal vez eso puede ser producto de que esa raza es discriminada y vive en la pobreza, entonces está expuesta a más enfermedades que otros. Es muy de esto. Pienso, por ejemplo, como ya les digo, en el campo de la psiquiatría, pero en general se suele pensar todo desde este punto de vista, de la biología. Les digo la psiquiatría también porque la psiquiatría es a veces peligrosa en meterse con individuos directamente cuando a veces el problema es social y ahí la psiquiatría ofrece como una resolución individual a algo que en realidad no es tan individual o a problemas de conducta que tal vez no es simplemente un desbalance químico, como a veces lo explica la psiquiatría.
sino que es el resultado de un montón de condiciones sociales que vive una persona y que la pueden llevar a un desequilibrio mental. Y esto también hace, como yo les decía, que esta mirada biologicista del mundo, si les sirve, piensen siempre para cualquiera de estas críticas o incluso sus características, piensen qué sería otra cosa, qué sería lo contrario de biologicista. En este caso, de algún modo les estoy diciendo que lo contrario de biologista sería sociológico, que podría tener un punto de vista sociológico, o como otros modelos tienen un punto de vista religioso directamente. O sea, existen otras alternativas. Para entender bien cuáles son las características de este modelo, piensen cuáles no serían sus características también. Es individualizante, esto les adelantaba al decir que también está ahí vinculado o es medio producto de esta biologización, que al biologizar este modelo se concentra en los cuerpos individuales, persona por persona, y a veces pierde de vista la relación que tienen los cuerpos. Y va tratando paciente por paciente uno a la vez, sin tener en cuenta que algunos problemas pueden estar presentes en una familia, que sería, ¿por qué no pensar en un abordaje familiar de ciertos problemas de salud? Sobre todo pensando en, por ejemplo, la obesidad, que a veces se trata. Nosotros ahora estamos en un momento donde esto ya se conocen varias de estas críticas, pero aún así a veces permanece este modelo, no deja de existir completamente. Pero pienso como ejemplo de esta individualización la obesidad, que muchas veces es el resultado de una larga trayectoria familiar de un problema con la comida, no necesariamente con la obesidad, pero sí un problema con la comida, a veces el resultado de haber experimentado en otras generaciones un problema con la pobreza. Entonces esa especie de trauma por la falta de alimentos generó en otras generaciones esta ansiedad con respecto a los alimentos, que muchas veces el problema de la obesidad es un problema familiar. Si bien hay uno solo que lo padece, hay una familia que está contribuyendo, que no está ayudando o que podría ayudar a esa persona, y que no se trata simplemente de algo que tiene que resolver solo. Pero generalmente este modelo piensa todo individual. Es un problema de Juan, es un problema de Valeria, nada más. Cada uno va con su documento, su número de identidad, su carnet, todo es individual. Esto de la medicalización sería que muchas veces se transforma en un problema médico, en un problema de salud, algo que no necesariamente era un problema de salud hasta hace mucho tiempo. Por ejemplo, pienso en todo este crecimiento que tiene la cosmética y la dermatología, por ejemplo, que en muchos casos crea como nuevos problemas de salud que antes simplemente era, bueno, esta persona tiene esto en la piel, no le impide vivir, no le está complicando nada tampoco, ya está. No es un problema que a alguien se le vaya a ocurrir ir al hospital por eso. En cambio, cada vez más, y gracias a este modelo médico hegemónico, cualquier cosa se vuelve una excusa para consultar
a alguien en ese sistema médico. Por el corazón, por los músculos, por los huesos, por alguna cosita mental, algún hábito que no me gusta, yo puedo ir y preguntarle al médico. Entonces, muchos aspectos de nuestra vida se medicalizan. Uno de los más evidentes es el parto y todo el proceso de embarazo. Nada de eso hace 150 años, menos incluso, nada de eso pasaba por el hospital, porque los hospitales eran muy pocos. El parto no era una cuestión del médico, era una cuestión de las parteras, que no eran médicas, científicas ni nada, sino que eran personas especializadas en esa cuestión, así como una costurera se especializa en telas y en coser, la partera se especializaba en partos, pero no era médica, no ha habido la facultad ni nada. Y así se resolvían los nacimientos de las personas. Pero a lo largo del siglo XX, con esta expansión del sistema de salud, con este crecimiento del modelo médico hegemónico, también a través del poder político, estatal, público, ¿sí? Cada vez más los embarazos y los partos son algo que se realizan en un hospital. Incluso es difícil pensarlo de otra manera. Parece obvio ir a tener ahora un bebé en el hospital o en alguna dependencia médica. Y eso hace 100 años no existía. Mi mamá, por ejemplo, nació en su casa sin médicos ni nadie y no era tampoco, porque ahora hay algunas personas que están como redescubriendo eso y quieren volver a esa cuestión de tener el parto en la casa, incluso con otros métodos, bla, 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 ¿no? Nada, pero la grandísima mayoría de las mujeres tienen a sus hijos en un hospital o una dependencia clínica, algo relacionado con esta medicina. Eso sería la medicalización de nuestra vida, que cada vez más están presentes en nuestra vida. Que hacemos consultas, hacemos exámenes, estas recomendaciones de consultar, aunque sea 1 o 2 veces al año con un médico, con el ginecólogo, con el cardiólogo,